Bueno, empezamos, ya que nos vamos a presentar más, eso, es que recasco torcha a ti, a todos vosotros. Bueno, os presento a Olatz. Ella es profesora de la Universidad del País Vasco, es antropóloga y bueno, ha escrito varios libros, entre ellos la tesis que hiciste, de la pelota vasca, y luego recientemente Raquetistas y seguramente no, 100% seguro sea la persona que más entienda sobre, o que más sepa, mejor dicho, sobre el deporte de la raqueta y el deporte femenino en la pelota vasca. Y pues ha venido pues, a explicarnos un poco quién fueron aquellas mujeres que jugaban a pelota, sobre todo pues eso, entre los años 1900 y hasta los 80. Y espero que la disfrutéis y nada. Esperamos volver a poder contar con más charlas en el futuro, ¿vale? Es que recasco y a aprovechar todo lo que sepa hablar, ¿vale? Bueno, pues, buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias, Ander. Muchísimas gracias a Gallarta Pelota Sale por esta invitación. Para mí pues, es bastante sorpresivo que me hagan una invitación desde Gallarta. Normalmente siempre son Eibar, Deva, Iruña y tal, pero bueno, pues para mí es una ilusión porque yo, pues parte de mi familia también viene de esta zona. Entonces, pues ha sido un placer venir hasta aquí y, bueno, y conocer un poco el pueblo. Luego me tomaré algo en el pueblo para conocerlo un poco mejor. Así que bueno, gracias por venir, gracias por acercaros. Yo os voy a contar un poco una historia que es sorprendente desde el punto de vista desde la actualidad. Realmente, después de la Segunda Guerra Mundial, el deporte se masculinizó mucho. Hemos pensado que las mujeres se empiezan a incorporar al deporte en los años 90, 2000, pero esto no es verdad. O sea, realmente las mujeres jugaban y hacían muchos deportes a principios del siglo, en el siglo XIX, también en la Edad Media, en Grecia, en muchísimos momentos, pero siempre ha habido periodos en la historia en los que han sido expulsadas por unas razones o por otras. Entonces a mí me gusta siempre decir que las mujeres no se incorporan a las cosas, sino que a veces son expulsadas de determinados contextos, y hay que preguntarse un poco por qué también, ¿no? Entonces es verdad que el deporte se vincula mucho a la idea de la nación, como vamos a ver a partir de la Segunda Guerra Mundial, al conflicto bélico. O sea, el deporte sería como la guerra por otros medios, o cuando no hay guerra los hombres compiten para ver quiénes son los mejores, siempre en esta relación. Y sabemos también por la antropología y por la arqueología que las sociedades donde las mujeres juegan son sociedades mucho más pacíficas y tienen la guerra mucho más lejos. Entonces yo creo que es algo que es interesante reflexionar y pensar por estos, o sea, qué implica que haya, o sea, que las mujeres y los hombres participen en situación de igualdad en muchos contextos y sobre todo en el contexto deportivo, y os digo como protagonistas y como activas participantes de diferentes juegos, y qué pasa cuando son expulsadas, ¿no? Entonces yo os voy a contar un poco quiénes fueron estas mujeres, en qué consiste un poco lo que es el fenómeno cuya historia trata el libro, también el objetivo principal de este trabajo, y luego pues un poco los momentos más relevantes de esta historia, que como veis es una historia larga, es una historia que empieza a principios del siglo XX y termina en los años 80, en un momento de crisis no solo de la raqueta sino de la pelota en general. O sea, realmente los años 80 es un momento pues, en que la pelota tiene un bajón muy importante, pero vamos a ver que la raqueta ya está desde el franquismo, ya está intentando que el franquismo intenta que desaparezca, y luego el nacionalismo vasco tampoco hace mucho por ella. Entonces vamos a ver un poco qué sucede, ¿no? Bueno, la raqueta, como veis, es un deporte que se juega en un frontón de mano, o sea, bueno, lo que ahora conocemos como un frontón de mano, de 11 números, ¿no? Entonces es un deporte que se empieza a jugar con pelota de tenis, porque como os contaré viene un poco de las clases medias altas que juegan al tenis en Donostia y en Bilbao, y viene desde las grandes ciudades y luego se va yendo
a ciudades más pequeñas y luego hasta los pueblos, pero sobre todo es un deporte que empieza con pelota de goma, pero enseguida se hace de pelota de cuero, se incorpora la pelota de cuero. Entonces imaginar raqueta con pelota de cuero, un deporte muy veloz, con un rebote, con un constante juego de rebote. No sé si igual es al pádel, pero tiene que ver mucho con el pádel, o sea, con girarse, darse la vuelta y rebotear. Bueno, en cesta punta también se hace, pero bueno, como tiene esa retención, la raqueta no tiene esa retención, o sea, es de golpe. Entonces es un deporte muy ágil, muy veloz, y que se empieza a jugar a nivel industrial en 1917 y termina en 1980, es decir, 63 años consecutivos de deporte privado, es decir, frontones que ganan mucho dinero con la apuesta sobre todo, pero con la entrada también. Muchísimos frontones en toda España, también en Cuba, en México, en Brasil, y bueno, es esto de lo que vamos a hablar, ¿no? Por lo tanto, es una modalidad industrial que es una modalidad profesional de pelota jugada por mujeres en frontones industriales cerrados, aunque como vemos aquí, ya antes, esta es una foto de 1915, antes de que se abra el Frontón Madrid, ya las raquetistas están jugando por las fiestas de los pueblos en Euskadi, esto es Deva, en 1915, y entonces ya vemos que ellas ya están uniformadas, o sea, ya tienen ya están de blanco, con guerrico, entonces ya están, se nota que es un partido organizado, ¿no? Entre mujeres que cobran dinero por jugar. Este es el primer cuadro del juego de raqueta industrial, vamos a decir. Es del Frontón Madrid de 1917. El 1 de enero de 1917 se hace un pase de prensa y el 4 se abre ya el frontón para el público. Es una modalidad que tiene un éxito inmediato. O sea, la prensa, hemos oído muchas veces, hemos leído en los libros de Bombín, que es uno de los grandes especialistas de la pelota vasca, pero que es el que se cargó la modalidad. Era un fascista bastante acérrimo, o sea, que participó en la División Azul, o sea, que ayudó a los nazis, y bueno, que era una persona pues muy de derechas y muy facha, y él hizo todo lo posible para que desapareciera esta modalidad, como veremos. Y él, evidentemente, como escribe los libros de pelota, pues siempre esta modalidad siempre queda pues muy mal parada, ¿no? O sea, la obvia cuando existen campeonatos hay campeonatos nacionales de pelota de raqueta, él no habla de ellos, o sea, todo el libro historia, código y juego, o sea, historia, ciencia y código de la pelota vasca, repasa un poco todos los que son desde el 40, que empiezan los campeonatos nacionales de pelota, hasta el 46, que escribe el libro. Aparecen todos los campeonatos de todas las modalidades, pero la raqueta no aparece, ¿no? Entonces, a pesar de que hubo, y que yo en este libro los rescato un poco, porque como él no lo hace, pues los rescato. Bueno, el objetivo del libro, de este repaso un poco por lo que es la pelota de raqueta, es un poco revertir los discursos y los tópicos o los lugares comunes que se han construido en torno a este fenómeno, ¿no? Sobre todo considerarlo anecdótico. O sea, constantemente vemos que en la historia de la pelota se ha considerado una anécdota, ¿no? O sea, realmente los juegos importantes, los juegos serios son los masculinos, y esto es una anécdota, se trata como una anécdota. Pues no fue así, o al menos yo intento demostrar que no fue así, ¿no? Además, los libros apenas hablan de ellas, y cuando lo hacen desprecian la pelota considerándolo un juego menor o un juego que no arraigó en el País Vasco. Yo demuestro que las dos cosas son falsas. Os voy a leer lo que decía Bombín de este juego. Luis Bombín, en Historia, Ciencia y Código del Juego de la Pelota, dice: en las canchas, ese tenis de frontón
resulta un tanto feminoide, o por lo menos femenino, y se nos ha presentado y representado por lindas pelotazales, no dice pelotaris, dice pelotazales, con dulces remoquetes como Pilarino Marité y otras chistosas glosolailas, más propias de la cinematografía que del viril y masculino pelotear. Dicho sea en incontenible sinceridad y sin intención de zaherir a nadie. O sea, este es el planteamiento que tiene Luis Bombín sobre lo que es la raqueta, ¿no? Y luego, también en 1989, en Juegos y Deportes del País Vasco, Rafael Aguirre dice: raqueta, 2 puntos. Se practica en frontones medianos de pared izquierda con pelotas de goma o de cuero. En realidad no es considerado un juego vasco, ya que la raqueta nunca fue utilizada en Euskadi. Bueno, esto es un poco lo que realmente se ha dicho sobre la raqueta, ¿no? Entonces, pues yo lo que intento en este libro es demostrar pues que esto no ha sido así, y por qué no ha sido así, y bueno, y por qué considero que hay que hacer otra historia de la pelota, otra historia del juego de raqueta, ¿no? Este libro está construido un poco en base a documentos que voy sacando tanto de periódicos de la época como de archivos, también contratos de las raquetistas y bueno, un poco todo lo que he podido encontrar. Y la revisión empieza precisamente en este momento, a pesar de que hay fotos anteriores, la revisión empieza en el 1917, ¿no? En ese momento, como os he dicho antes, todos los periódicos se hacen eco de la inauguración del Frontón Madrid, que es un frontón que se inaugura en Madrid, y muestran un interés creciente. Empiezan a jugar manistas y raquetistas, y los manistas desaparecen al de poco tiempo. En 8 meses, 9 meses desaparecen los manistas del Frontón Madrid, y la raqueta ya tiene 4 frontones en Madrid. O sea, en 2 años hay abiertos 4 frontones de juego de raqueta que ofrecen raqueta todas las tardes. En algunos cierran un día a la semana y ofrecen aproximadamente 4 partidos diarios y unas cuantas quinielas, luego cuando empiezan las quinielas un poco más tarde. Entonces, quinielas, ya sabéis, es una ronda de 5 pelotaris que van saliendo y el que gana el tanto se queda, y si ganas 4 tantos, o sea, les ganas al resto, entonces ganas la quiniela, ¿no? Entonces, había todos los días una cantidad de partidos impresionantes, y la prensa reporta llenos diarios en la mayoría de los frontones. O sea, la mayoría de frontones se llenan va público, lo llenan, y no es solo público masculino, porque esto es algo que también se dice, como vamos a ver. Las mujeres van al frontón en cuadrillas. Los frontones se convierten en casi como espacios de vida social, donde la gente va y acude, e incluso las mujeres apuestan dinero, tal y como dice la prensa. Entonces, o sea, no es como veremos que dicen los discursos, un espectáculo femenino de componente erótico para que los hombres apuesten. O sea, esta es otra de las cosas que se ha dicho para quitarle valor a la raqueta. En realidad, la raqueta era un juego de mujeres al que iban también muchas espectadoras a ver, ¿no? O sea, muchos grupos de mujeres también. Bueno, a medida que vamos rascando nos damos cuenta que las mujeres están desde el principio. Estas son las raquetistas en el frontón Habana Madrid, que se abre en el año 20, o sea, solo 3 años después de que se abra en Madrid, que se abran unos cuantos frontones, las raquetistas van a Cuba. Pero nos damos cuenta que ya desde el principio, estos son los primeros frontones, son algunos de los frontones industriales. Este es el de Guernica, y el otro es el de Valladolid, tanto por fuera como por dentro. A finales del siglo XIX, en 1871, empiezan lo que son las construcciones de high-alike, de grandes frontones para el juego de pelota, y desde ahí ya vemos que están las mujeres jugando, al principio con cesta. O sea, ya hay cuadros de mujeres jugando a pelota. Y a Valladolid, concretamente, en 1897, hay un cuadro de puntistas mujeres. Entonces, vemos que desde el principio de la industrialización del juego, incluso de antes, las mujeres están. O sea, siempre
evidentemente son cosas que no pasan como al patrimonio histórico, porque sus proezas hay que rascarlas, pero están desde el principio, ¿no? Evidentemente tenemos que pensar en un escenario deportivo muy diferente, ¿no? Siempre pensamos en eso, en cómo se incorporó las mujeres al deporte, pero a medida que avanzamos un poco en el análisis nos damos cuenta que las mujeres casi siempre han estado desde el principio. Las mujeres tenemos cuerpos y los usamos para hacer deporte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa para que no lo hagamos, ¿no? Bueno, entonces lo que se inicia a finales estas son las puntistas, con pantalones en el siglo XIX. Pensamos que el pantalón es una prenda que se utiliza a partir de los años 30, o sea, esto es lo que dicen las historias de la moda. Aquí les vemos a las pelotaris con pantalones a finales del siglo XIX. Por tanto, es verdad que muchas veces lo que pensamos desde el presente del pasado es muy distinto a lo que realmente era el pasado, ¿no? Siempre proyectamos lo que creemos que debe ser, porque somos incapaces de pensar cómo eran las cosas, porque realmente pasa un poco por lo que hemos aprendido que son las cosas, ¿no? Entonces, a finales del siglo XIX ya empiezan lo que se llaman las llamadas al orden sexual, ¿no? O sea, realmente aquí tenemos una homilía de 1897, una homilía que aparece publicada en un periódico cristiano, y ya dice, ¿no? Tenemos una colección de desgraciadísimas mujeres que se exhiben en público mediante un salario para fomentar entre los hombres más de lo que está el funesto vicio del juego, pues las habilidades de las señoritas pelotaris, de las señoritas que juegan al billar y de las señoritas ciclistas no son más que un pretexto para que se crucen entre los espectadores crecidas apuestas, cuyo 10% va a parar a las ociosas manos de afortunados empresarios del vicio, ¿no? Este es un poco lo que se empieza a hablar desde los púlpitos cristianos, o sea, católicos. Se empieza a decir pues como todas estas mujeres profesionales, luego si avanzamos en la lectura de la homilía, dicen, no, claro, ganan 10 veces más que las que están cosiendo por una hora de espectáculo. Y dices, pues vaya chollo, ¿no? O sea, juegas, o sea, haces deporte, estás bien y ganas mucho dinero, ¿no? O sea, ganaban mucho dinero. Esto es evidentemente lo que no quiere el catolicismo y los discursos, la derecha más católica, que empieza a hacer estos discursos sobre lo que es el deporte de las mujeres, que claro, en ese momento había deporte profesional de mujeres. Esto es con lo que nos quedamos, ¿no? Y dices, claro, está criticándolo, ¿por qué? Porque existía un deporte profesional de mujeres. Bueno, aquí vemos, este es el frontón de Igueldo, la reina María Cristina, o sea, que era muy aficionada a la pelota, también era muy aficionada. Esto es un partido de raqueta que aparece en el ABC, aparece esta foto porque evidentemente sacan a la reina, pero ahí podéis ver toda la cantidad de mujeres que hay en el frontón, o sea, que no es realmente un espectáculo para hombres. Esto ya es de 1918, o sea, ya han pasado unos años, pero esta era el tipo de público, ¿no? Un público que iba al frontón y se dividía en clases sociales también, los palcos para las clases más pudientes, la cancha, la grada pues también para los apostadores y para otras clases, ¿no? Entonces aquí vemos que realmente era un acontecimiento social la pelota, y que estaban un poco, aparecían un poco todo lo que era la sociedad en ese momento. Bueno, la pelota, la raqueta empieza en Donosti. Luciano de Riartúa ve a unas jóvenes jugar en un frontón con raqueta y habla con Ildefonso Anabitarte, que era un antiguo puntista con el que tenía otros negocios de ocio en Madrid. El Anabitarte era muy aficionado a los galgos, a las carreras de caballos, a la pelota, por supuesto, o sea, todo lo que fuera un poco apuesta, ocio y demás, ¿no? También le gustaban mucho los coches, en ese momento, que es un momento incipiente de todo eso, del espectáculo.
y le habla de que podrían montar un frontón de mujeres en Madrid, ¿no? Y entonces él va convenciendo a unas cuantas chicas que encuentra en Donosti y algunas en Bilbao también, pero son chicas de clase media alta, o algunas son jugadoras de tenis y se dedican a entrenar. Seguramente esas turnés por las fiestas vascas seguramente eran eso, momentos de entrenamiento para luego ir al Frontón Madrid, ¿no? Entonces entre los dos empiezan, hacen este frontón que entusiasma a todo el mundo, pero en el principio tienen un problema, que es que los tantos se alargan muchísimo, están jugando con pelota de goma y entonces tienen tantos de 6-8 minutos, ¿no? Y claro, esto para la apuesta es terrible, es muy malo, porque la apuesta necesita una resolución. Claro, si tienes partidos que te duran casi 3 horas, pues muy mal, ¿no? La gente ha hablado mucho de que la pelota es de cuero porque el ambiente, el sonido del frontón era mucho más interesante tener pelota de cuero. Pero yo creo que por los comentarios tenía que ver también mucho con esto, con que los tantos se eternizaban. Hablan que ellas son muy ágiles, que juegan muy bien, pero claro, para el empresario esto es un horror, porque realmente si se te extienden los partidos tanto tiempo necesitas. Entonces meten la pelota de cuero para cortar los tantos, para que sea más difícil el juego y para que la resolución de los tantos sea más rápida. Voy a dar un salto ahora estas son mujeres en ese momento. Para ir a Cuba y para ir a México tenías que estar un mes en un barco, o sea, realmente en ese momento no hay aviación. Estas son unas raquetistas que van a México en los años 20. Y vamos a pasar al Frontón Madrid, que es uno de los acontecimientos más importantes. El Frontón Madrid se renueva, cambia de sitio y se hace uno de los frontones más imponentes que hay en la época, ¿no? Es un frontón que tiene salones, que tiene peluquerías, que tiene limpiabotas, o sea, bueno, limpiabotas es algo que tienen casi todos, o sea, que hay en todas partes, pero aquí hay un montón de todo tipo de actividades. Por contar simplemente que la figura de la época, que le llaman la Bolche, es Carmen López, es una madrileña, que también juegan sus hermanas también a raqueta, y esta mujer en ese momento gana 2.500 pesetas al mes solo de salario base, aparte de las quinielas y encima de las propinas que ganaban, porque por ganar podían recibir propinas, evidentemente no por perder, porque sería tongo, pero por ganar recibían propinas. Entonces, eso como salario base. Tenéis que pensar que Franco, como el jefe de Estado de la República, el jefe de Estado Mayor de la República, en el 35, antes de dar el golpe de Estado, ganaba 2.400 pesetas. O sea, 6 años más tarde, el jefe, o sea, el militar de mayor alto rango, ganaba menos que esta mujer al mes de salario base, ¿no? Y ella además tenía posibilidades de ganar mucho más con prácticos, o sea, con campeonatos, también se hacían campeonatos, también se hacían... Bueno, aquí pone exactamente lo que ganaba. Bueno, después de que se abriera este frontón, se empiezan a abrir frontones en Vigo, en Sevilla, en Baleares, en Tenerife, o sea, en todas las grandes provincias hay frontones de mujeres y frontones de raquetistas. Este es el frontón Chiquialay de Barcelona, que se abre en el 35. El 35 es otro de los momentos momento preguerra, la guerra civil española empieza en el año 36, y este es el frontón, uno de los frontones más importantes a lo largo de la historia de la raqueta, y es este frontón, si conocéis Barcelona, está en la Rambla, justo metiéndose hacia, es la plaza del Buen Succés 1, ahora es un edificio de pisos, pero está, bueno, todavía este chaflán está así, lo que pasa es que el frontón ha desaparecido completamente y es unas viviendas, ¿no? Este era el frontón, Chiquialay, la cancha, la grada, donde sacar las quinielas y un bar, ¿no? Bueno, en
Cuando se abre el frontón Chiquialay, en el 35 se abren inmediatamente otros 3 frontones en Barcelona y luego llegará a haber 6 después de la guerra civil. O sea, quiero decir, este fenómeno era un fenómeno bastante impresionante. O sea, realmente en todas las ciudades españolas en este momento, desde Sevilla, Córdoba, Valencia, Zaragoza, o sea, todos tienen frontón de mujeres. Es que nos parece como una cosa increíble, pero es así. Entonces, claro, dices, ¿dónde salían todas estas chicas, no? Aquí hay un artículo de 1936, de abril de 1936, la guerra civil empieza el 18 de julio de 1936, o sea, meses antes de que la contienda empiece, y como veis, en una imagen sorprendente, los frontones de Eibar estaban completamente repletos de niñas jugando a pelota. Todas estas niñas con 14, 15 años emigraban, se iban a Madrid, a Barcelona, incluso a Brasil, a jugar a pelota. Entonces, como veis, aquí dice Eibar fabrica además de armas y bicicletas, pelotares femeninos, ¿no? Había escuelas de pelota en Eibar, pero también había en Tolosa, en Bilbao, en Rentería, en Madrid, había. Sevilla también hizo su propia escuela de pelotas en el frontón, de pelotaris en el frontón, en el Sierpes de Sevilla. Entonces, había un montón de niñas, o sea, realmente jugar a pelota para las niñas era una cosa que les daba un futuro profesional muy Perdona, bueno. ¿venían de familias de todo tipo de estatus económico? A ver, esto cambia mucho. Al principio vienen de clases medias altas, porque son las que saben jugar a tenis, o sea, el tenis evidentemente está vinculado con el tenis y con las clases altas, pero aquí ya vienen sobre todo clases medias y muchas de los caseríos de alrededor de Eibar, ¿no? O sea, de Eibar, de Ermua y de todas estas partes. O sea, claro, hay que pensar que aquí que la emigración en este momento pues es una cosa habitual. Muchas son también hermanas y familiares de otros pelotaris, de otras modalidades, eso hay mucho. Y se entrenan, bueno, Eibar también es una ciudad industrial y como tal la gente está acostumbrada a trabajar y entonces pues esto ofrece como un escenario idóneo para que no se vea tan extraño que las niñas trabajaran también, porque trabajaban también en fábricas y trabajaban también en otros contextos. Claro, la raqueta para ellas era una posibilidad de jugar a un deporte, ganar mucho dinero, porque ganaban en este momento las que llegaban a ser figuras, podían llegar, ya habéis visto, a ganar muchísimo dinero. Entonces, pues era bastante habitual, porque luego se convierte en una cosa que las familias no quieren que sus hijas vayan a jugar. En el franquismo se convierte en una cosa como más oscura, pero en esta época, antes de la guerra, las familias quieren abiertamente que sus hijas vayan a jugar. ¿Por qué? Porque es una salida estupenda, imagínate, ¿no? Jugar a pelota. Bueno, pues este momento ya se siente cierta corriente tradicionalista que habla de cuáles son los deportes apropiados para las mujeres, ¿no? Hay otra vez un llamamiento al ordenamiento sexual, que será lo que lleve a la guerra, ¿no? También hay dos formas de entender la sociedad muy diferentes, aunque tenemos que tener en cuenta que durante la guerra ninguno de los bandos cerró los frontones de sus ciudades. O sea, tanto el bando rebelde, que es el bando fascista, como el bando republicano mantuvo los frontones que tenía abiertos. Incluso algunos, y sobre todo en el bando rebelde, en el bando fascista, se abrieron frontones. O sea, tanto el frontón Gros de San Sebastián como el frontón Tormes de Salamanca, los dos bajo mando fascista, porque esas dos ciudades estaban bajo el bando rebelde, los dos abrieron frontones en el 39, o sea, casi al final de la guerra, pero se abrieron los dos frontones. En el 38, perdón. En el 38 se abren. Entonces, muchas veces, ahora cuando he escrito este libro y he podido hablar con mis colegas pelotasales, los otros normalmente hombres, dicen, no, claro, es que la raqueta tuvo mucho, o sea, se elevó mucho en la guerra porque como los chicos estaban jugando jugando a la guerra, o sea, como estaban en la guerra, pues entonces, claro, pues como no había pelotaris y tal, y esto no se sostiene por ninguna parte. O sea, primero, la guerra hizo muchísimo daño, o sea, el momento álgido de la raqueta fue del 29 al 35,
y Eibar fue bombardeada en el 37, o sea, muy pronto en el 37. O sea, el tejido industrial de la raqueta se destrozó. O sea, las 3 escuelas que había de raqueta en Eibar no se pudieron, y la mayoría de ciudades vascas también no, o sea, se frenó completamente todo lo que es la industria de las escuelas de pelota. O sea, no es verdad que la guerra hiciera bien a la raqueta. Esto habría que investigar mucho, si los frontones masculinos se cerraron. Lo que es cierto es que la raqueta fascinaba, o sea, gustaba mucho el juego, o sea, mucha gente iba a ver raqueta, o sea, a diario en todas las ciudades españolas se ofrecían partidos de raqueta. O sea, es una cosa, a mí me gustaría, y es una cosa pendiente que tengo, es descubrir imagen en vídeo, porque hay muy poca, o sea, prácticamente no hay un partido. O sea, me gustaría ver por qué fascinaba tanto este juego, porque realmente era un juego muy ágil, muy vivo y gustaba mucho, ¿no? Bueno, otra de las cosas, yo creo que mi hipótesis y lo que defiendo es que la guerra daña mucho a la industria de la raqueta, no solo porque las pelotaris empiezan a moverse de un sitio a otro y se rompe un poco lo que es las escuelas, sino porque también las consecuencias son terribles, ¿no? El bando fascista gana y ahí vamos a ver que realmente empiezan a intentar prohibir el deporte de la raqueta. Bueno, antes de eso, este es el frontón Tormes, que se abre en Salamanca en el 38 bajo mando fascista, y este es el frontón Gros. Bueno, ¿os acordáis que eso que decían algunos, que la raqueta nunca había arraigado en el País Vasco, ¿no? Pues dicen, no, es que el frontón Gros era un frontón de mano, y bueno, trajeron unas cuantas raquetistas. No, el frontón Gros era un frontón de raqueta. Se construyó para jugar a la raqueta. De hecho, esas 2 raquetas que están pintadas en la pared, si nos fijamos años después, cuando ya no están las raquetistas en el frontón Gros, ahora os cuento por qué, siguen pintadas en la pasa, en la falta y en la pasa. O sea, era un frontón de raqueta en el que se jugaba a mano. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no se mantiene la raqueta en el País Vasco? No es porque no gustara en el País Vasco, porque tenemos algún tipo de gusto especial y diferente que el resto de España, en este caso, y de Cuba y de México, sino que cuando empieza a haber dificultad para conseguir raquetistas, porque ya no hay escuelas de raquetistas, las raquetistas van a donde más les pagan y a donde más reconocimiento tienen. ¿Qué pasa? En el 39, el primer juicio que reconoce la profesionalidad del deporte, el primer juicio que genera jurisprudencia en el derecho, es sobre raquetistas. El empresario del frontón Gros mete a juicio a unas raquetistas porque, teniendo contrato con él para jugar en el frontón Gros, se van a jugar a Madrid. Este es el primer juicio deportivo que tenemos en la historia del deporte que demuestra la profesionalidad, porque ellas pierden el juicio. Dicen, no, sois profesionales, habéis firmado un contrato y os habéis ido sin cumplir el contrato. O sea, el primer juicio de todo, de fútbol, de todo que tenemos en España, es un juicio de raqueta. Por lo tanto, sabemos que si no se jugó en el frontón Gros, era porque las mujeres, las que quedaban después de la guerra jugando a raqueta, estaban muy solicitadas. Había aproximadamente 30 frontones en España que necesitaban un cuadro de 40 raquetistas para mantener bueno, los de Madrid y Barcelona más grandes, los de otras ciudades más pequeños, porque jugaban menos partidos, ¿no? Había menos partidos al día, pero eran mucha cantidad de raquetistas. ¿Qué pasa? Que cuando empieza a perderse el tejido, cuando empiezan a perderse las jóvenes de la pelota, los frontones grandes son los que mantienen, los que pagan mejor son los que mantienen las raquetistas, y se empiezan a cerrar los frontones de la periferia, ¿no? Entre ellos el frontón Gros. Bueno, esta es la explicación un poco por qué no se jugaba en Euskadi, ¿no? Bueno, aquí más datos. Vamos a la posguerra, momento duro. En la posguerra, la Federación Española, en el 1940 se constituye la Federación Española, y en el 1941 se celebran los primeros campeonatos de España de pelota en todas las modalidades. Bueno, van alternando,
pero también en raqueta. Aquí es frontón campeón de España, porque realmente las parejas que ganaban, era el frontón el que ganaba, pero la pareja era una pareja del frontón con nombre y apellido. Aquí vemos la cantidad de raquetistas, no sé si se ve, pero ahí hay un cuadro pues, que aproximadamente podemos ver entre 25 o 30 en fila, en solo lo que se ve en la foto, ¿no? Entonces, campeonato individual de raqueta en el frontón Tenerife, o sea, constantemente había campeonatos, o sea, no solamente era un deporte profesional que tenía un cuadro fijo, sino que las raquetistas hacían, o sea, deporte de competición. O sea, hacían campeonatos para saber cuáles eran las mejores y los rankings, y también en base a eso se establecían también los salarios, ¿no? Bueno, en 1943 el periódico en el exilio, ya estamos en periodo fascista, el gobierno vasco está en el exilio y publica un boletín, el Eusko-Deia desde París. También hay un Eusko-Deia en México, pero este es el de París. Y en 1948 saca una estadística que se hizo en 1943, que seguramente hizo la propia Federación de Pelota, en el que dice que había, en ese momento, había os voy a decir exactamente el número, en 1943, o justo después de la guerra, había 1.432 pelotaris profesionales en activo. O sea, había 1.432 personas que se dedicaban a la pelota. 92 a mano, 106 a remonte, 185 a pala, 265 a cesta punta, 734 a raqueta y 50 de modalidad indefinida. Es decir, había más pelotaris mujeres que de todas las otras modalidades juntas. O sea, había más profesionales de la pelota que eran mujeres que todas las del resto de modalidades. Bueno, esta es una estadística que publica Eusko-Deia en el 48, pero que los datos son del 43. ¿Qué pasa en 1944 ante esto? Cuando la Federación Española se da cuenta que la mayoría de mujeres, o sea, la mayoría de pelotaris son mujeres, pues esto no le gusta. ¿Por qué no le gusta? O sea, ¿qué pasa? No le gusta porque la Federación de Pelota Vasca, Española de Pelota, empieza a pensar que la pelota es el único deporte español, o sea, el único deporte nacional que tiene, ¿no? El fútbol es inglés, tal. Entonces, el deporte que podría considerar deporte español es la pelota. Y entonces lo que hace es cambiar el nombre de pelota vasca por pelota nacional. Quiere hacer una identificación, o sea, de hecho el régimen empieza, una de las órdenes que hace la federación es construcción de frontones en todos los pueblos españoles. O sea, hay una política de construcción de frontones desde la federación y desde el régimen franquista. O sea, quiere que España juegue a pelota, o sea, considera que este es un deporte, porque claro, le gusta mucho. O sea, hay muchos frontones, no solo de mujeres, también de hombres, aunque muchos más, como habéis visto, de mujeres, pero quiere que empiecen a jugar. Entonces, claro, vincular la gloria nacional de un país a un deporte que es mayoritariamente femenino no gusta. No gusta, porque la gloria nacional tiene que ver con los guerreros, ¿no? O sea, con los que pueden dar su vida por la nación, ¿no? O sea, el nacionalismo en eso consiste, ¿no? Un poco en la patria. Entonces, la pelota vasca ya no, es pelota nacional, y si es nacional, pues ya tiene que hacerse esta vinculación. Tenéis que pensar que estamos en plena Segunda Guerra Mundial. O sea, las naciones están luchando por su posición. España no está en la Segunda Guerra Mundial porque la inicia. O sea, realmente yo creo que la Segunda Guerra Mundial tenemos que verla pues, como lo que podría pasar ahora con Ucrania, ¿no? 36 al 39 está la guerra de España y se desmadra 39 al 45, ¿no? Aquí acaba porque ya España está fatal, ya ha puesto el régimen que los aliados en el fondo querían,
para frenar el comunismo, ¿no? Que era un poco la idea de no apoyar a la República, y se desmadra y entramos en una guerra mundial. Entonces, pues esto para las mujeres es bastante terrible, porque hay una vinculación muy importante entre el deporte y lo que es la guerra, ¿no? Aquí en este monumento que vemos en Sara, de Víctor Iturria, que es un pelotario de la modalidad y que también es un héroe de la Segunda Guerra Mundial francesa, aquí se hace claramente la vinculación entre el guerrero y el pelotario, ¿no? El guerrero, el pelotario, el guerrero, el deportista. Bueno, es una vinculación que yo creo que los varones tendrían que pensársela mucho, ¿no? Entonces, bueno, en este momento, la Segunda Guerra Mundial, sucede que en el julio de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, pero del régimen franquista, sale una orden que dice un decreto que se prohíbe el juego profesional en raqueta. No lo van a prohibir directamente porque hay muchísima gente que vive del juego, porque hay no solo las pelotaris, sino que los cancheros, los que hacen las raquetas, las pelotas, la gente que trabaja en las cafeterías y todos los frontones. Todo ese mundo no pueden de un plumazo. Entonces dicen, bueno, vamos a darles 2 años. En julio de 1946 ya tienen que estar desaparecida la raqueta y tienen que estar transformados los frontones a frontones de hombres. Y desde el 43 se prohíben, o sea, ya la Federación Española, con Bombín, el secretario de la Federación Española, el fascista este que escribió los libros de la historia de la pelota y tal, este es el secretario y él no emite ninguna licencia a mujeres. Es decir, no se pueden, entonces claro, las escuelas desaparecen, las niñas no pueden hacerse profesionales. ¿Qué sucede? No hay recambio, los cuadros envejecen, o sea, las mujeres van tomando años, van teniendo años, y esto pues empieza a hacer daño a la raqueta. No tanto al principio, en los años 40 todavía las últimas, las más jóvenes han debutado en el año 42, 43, pues Chiquita de Anoeta, por ejemplo, la gran figura de la raqueta, y entonces pues, se mantiene durante mucho tiempo un cuadro bastante estable. Porque luego también otra de las cosas que se han dicho mucho es que las raquetistas dejaban la raqueta para casarse. Esto no es verdad. Nadie deja un sueldo de 2.000 y pico de pesetas cuando, o sea, prácticamente ninguna dejaba. De hecho, las que dejan para casarse, incluso yo he podido leer despedidas de solteras, fiestas de despedidas de solteras, de raquetistas, un año después están en la cancha de nuevo. ¿Por qué? Porque le llama el empresario y le dice, es que te voy a ofrecer 3.000 en vez de 2.000, te voy a ofrecer 4.000 en vez de 3.000. Y entonces acaban volviendo a jugar, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos aquí a esto, a los años 50, pero bueno, el caso, voy a terminar con lo de la prohibición. El caso es que llega julio del 46 y es que se han abierto más frontones, la gente sigue queriendo ver raqueta, y entonces pues el régimen tiene que sacar un decreto y decir, bueno, vamos a dar primero 6 meses para que sigan y bueno, vamos a olvidarnos, pero no da licencias. O sea, lo que pasa es que dice, bueno, ya morirá solo, ¿no? O sea, entonces no cierra los frontones porque no se han reconvertido, las raquetistas siguen jugando, pero no permite que se renueven las pelotaris. Bueno, en los años 50 se abre de nuevo, se había cerrado el frontón de México y se abre de nuevo el frontón en México, en el año 51, en el frontón metropolitano. Entonces las raquetistas van a México. El frontón metropolitano, el de la izquierda, es una revista de pelota, cancha, y el de la derecha es algo que sale en la revista anterior a esta, que es la lista del cuadro de pelotarias y raquetistas contratadas por el frontón metropolitano. En este momento, que es mayo de 1951, están en el barco.
O sea, están en ese mes de barco todavía no han llegado. Esta es la proyección que hay de las mujeres que jugarán. En el 6, aunque no se ve, es una pena, ahí tenéis a Mercedes Merodio Galindo, que es de Gallarta, que es seguramente, no sé si Ángel Merodio Galindo se apellidaba Galindo, de segundo. Esto es lo que tenemos que saber, lo que nos tenemos que enterar hoy en el bar. Si Chiquito de Gallarta era hermano de... ¿Creéis que no? Santa María no, o sea, el Chiquito cuarto no, pero ella es de los Merodio, eso seguro, de la familia, de alguno de los hermanos, seguramente sería prima igual de Ángel. Ahí es esta, sale Merodio, y aquí le tenemos también, y aquí tenéis una foto de ella, que es la de la tercera fila, no la última, sino la penúltima. Esta es, que ya está en el frontón Colón. Es otro frontón que se abre en México después de que el frontón Metropolitana tuviera muchísimo éxito, y también ella va al frontón Colón. Y este es el cuadro de raquetistas que va a empezar el frontón Colón un año después. ¿Qué pasa en México? Claro, México están los puntistas, el frontón México está en máximo apogeo, los puntistas, pues todos los actrices, actores de Hollywood van al frontón México a ver pelota. Entonces llegan las mujeres, las raquetistas, y se encuentran en un país que es un país boyante, con muchísimo dinero, o sea, toda la Segunda Guerra Mundial en Europa, está Europa destrozada, pero México pues está en su momento más boyante, ¿no? Y es un país en el que mujeres y hombres juegan a frontenis. O sea, el deporte nacional en México en ese momento es el frontenis. ¿Qué pasa? Llegan estas jugando con pelota de cuero y fascina. O sea, entra una locura total por la pelota vasca, ¿no? Por la pelota vasca de mujeres. ¿Qué pasa? Pues que empieza el frontón México a decaer un poco. O sea, la cesta empieza un poco como que el público va a verles a ellas y no a los puntistas. Entonces el empresario de la punta, de la cesta punta, que es Cosío, que es un empresario que tenía la plaza de toros todavía en las revistas del corazón, el hijo de este empresario ahora es un gran empresario también, y es de estos que salen en las revistas del corazón y que son pues de los grandes empresarios mexicanos, ¿no? Este tenía la plaza de toros en México, tenía pues los frontones, tenía un montón de cosas. No tenía el frontón metropolitano de mujeres. Entonces dice, pues mira, voy a montar un frontón de mujeres, el Colón, lo voy a poner pegado al México, y entonces termino un poco antes la función de las mujeres, y así la gente que sale un poco desplumada del frontón México, pues, o sea, del frontón Colón, pues se va al México, ¿no? A ver punta, y a ver si así reavivo un poco la punta, porque estas le está haciendo bastante daño. Bueno, ellos la verdad, el problema es que no supieron ver que esto, luego se dieron cuenta que las dos cosas tenían su lugar, ¿no? Y que podían, si hacían una cosa más conjunta, pues que podían realmente, que las dos cosas funcionaran. Lo que pasa es que había gente de la diáspora vasca, estos nacionalistas vascos, no españoles, exiliados, a los que no les sentó muy bien esto. Claro, que tuvieran éxito las raquetistas en Madrid y Barcelona, pues les daba un poco igual, porque dicen, bueno, están en Madrid y Barcelona, es un sitio tal. Pero en México, que están muy vinculados a la diáspora vasca, en México ya estaba haciendo, el nacionalismo vasco en México ya estaba haciendo la revisión nacional de su propia historia, estaba haciendo también lo que es el renacimiento cultural, ¿no? Vasco. Entonces también estaban imaginando la pelota como un deporte nacional, igual que los fascistas. Entonces otra vez tenía que ser en términos masculinos. Entonces el editor Francisco Turrillas, un donostiarra, editor de la revista de una de las revistas de pelota, entre ellas de cancha, pues se empezó a meter demasiado con la raqueta. O sea, empezó a decir que era eso y tal, que bueno, se enfadó un poco también, porque consideraba que eso no era serio, en el sentido de que las mujeres tuvieran tanto éxito en un deporte vasco, pues que no les gustaba tampoco. Entonces, pues
se hizo un poco, se empezó a meterse con ellas y perdió mucho, o sea, la gente decidió apoyarles a ellas más que a la punta. Entonces se empezó a ir, o sea, empezaron a tener los puntistas y las raquetistas, empezaron, aunque ellos tenían muy buena relación a nivel personal, iban a las fiestas unos de otros y tal, hubo una guerra un poco fea entre ellos. Y pues obligó a la gente a posicionarse y algunos pues iban, pero desde luego el público mexicano iba mayoritariamente a ver raqueta porque le gustaba más, porque también evidentemente jugaban ellos a raqueta, ¿no? Bueno, entonces la incomodidad de la diáspora vasca ante el éxito de la raqueta, luego todos los artistas e intelectuales exiliados, que serán centrales un poco en los años 60 y en la configuración de lo que es el imaginario nacionalista vasco, empiezan a construir un poco la idea de lo vasco también como del Pelotari. No sé si habéis visto Pelotari, la revista de Basterrechea y Larroquet. Es un documental que anticipa lo que es Amalur, la gran película del cine, de la recuperación del cine vasco en el año 66. Pues Pelotari del año 64 saca todos los pelotaris, pero no saca raquetistas, cuando la raqueta está todavía, tanto en Madrid, Barcelona como en México, pues muy fuerte, ¿no? O sea, ya se hace también una idea, una imagen del pelotari en términos masculinos, ¿no? Bueno, el frontón México hace daño también a los frontones en España porque se vacían. En México gana mucho más dinero que en España, las raquetistas, o sea, casi 4 veces más. No, casi 5 veces más, 4 veces más. Chiquita de Nota gana, o sea, muchísima cantidad de dinero. Dicen, pues eso, que realmente era impresionante las cantidades que movían. Que podrían ser equiparables a lo que ahora puede ganar un futbolista medio, o bueno, igual no Messi, pero o sea, lo que se gana en el fútbol. Y realmente, pues bueno, el pelotari, o sea, el frontón de México, hay pocas pelotaris en España. Hasta el año 57 no se permite volver a sacar licencias, es decir, desde el año 43 que se prohíben. Hasta el año 57 no ha habido nadie, algunas mexicanas, o sea, en México se consiguen licencias, algunas mexicanas empiezan a jugar a pelota en todo México, pero en España, la Federación Española no emite ninguna. Entonces, imaginaros 14 años en las que no debuta ninguna joven. Claro, en Euskadi se pierde la idea de que existía una profesión que se llamaba raquetista y con la que podías ganar mucho dinero. Se pierden las escuelas, tal. Entonces en el 57 los frontones empiezan a hacer mucha publicidad, ponen muchos anuncios en los periódicos vascos diciendo buscamos pelotaris, mujeres, buscamos raquetistas, pero no consiguen, los tiempos han cambiado, los gustos han cambiado, y lo que pasa también es que los frontones durante el franquismo se vuelven un poco lo que decía, es lo que yo llamo la profecía que se cumple, ¿no? O sea, es decir, el nacionalcatolicismo dice: no, es que los frontones son espectáculos eróticos para que vayan a apostar los hombres. No eran así en los años 30 antes de la guerra, pero sí se convierten en eso después de la guerra. Es decir, empiezan a convertirse en lugares donde el público es mayoritariamente masculino, además mucho militar. En el Frontón Madrid mucho de la grada de los apostadores eran militares, o sea, de hecho los palistas, porque también había palistas en el Frontón Madrid, se libraban de la mili porque eran amigos de los espectadores, ¿no? Muchos de ellos pues coroneles o capitanes, o sea, muchos de ellos de alto rango del ejército español, y también los hermanos de las raquetistas, ¿no? Porque, pues bueno, pues tenían, para que siguieran jugando y para eso, pues bueno, pues les pedían favores y muchos de ellos se libraban de la mili por eso, ¿no? Bueno, entonces hay una decadencia en los años 70 que también es una decadencia general de todas las modalidades, pero que lo que sucede, esta es una licencia de una pelotari mexicana que viene a España, es del 74. A pesar de que es del 57 empiezan a sacarse licencias de nuevo, es muy difícil, o sea, realmente los empresarios no consiguen que las jóvenes
ni vascas ni de otras partes se dediquen a la raqueta ya no es una cosa ni bien vista ni deseable, o sea, la gente está en otra cosa. Y se decae mucho la pelota en general, pero mientras que las otras modalidades reciben subvenciones, o sea, ya desde los años 70, por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao da dinero al deportivo para que mantenga la pala y empieza, o sea, todo lo que las instituciones habían ganado, porque pensar que el régimen franquista no cerró los frontones tampoco porque ganaban mucho dinero, pagaban impuestos, siempre han pagado impuestos, era dinero privado y pagaban mucho dinero al Estado. Entonces, en los años 70 esto se empieza a revertir y las instituciones públicas empiezan a pagar dinero para mantener los deportes y para mantener la pelota. O sea, la pelota ha estado subvencionada hasta hoy en día, desde los años 70. Pues la raqueta nunca recibió, y a pesar de que pidió, nunca recibió un duro de dinero público de las instituciones. Entonces, pues claro, pues desaparece, ¿no? En el 18 de julio de 1980 es el último partido, esto es también como una ironía histórica, el 18, el alzamiento nacional, pues está bien, se acaba la pelota el 18 de julio, la pelota raqueta, y luego pues empieza todo un proceso de invisibilización, es decir, de que no aparezcan las raquetistas en ninguna de las historias de la pelota, en la que tenéis aquí en Gallarta tiene un pequeño, una pequeña reseña, una de las cuantas raquetistas. Yo sé que había una chiquita de Gallarta, que creo que era hermana de Ángel Merodio, no creo que es Merche Merodio, pero creo que es otra. En la inauguración del frontón Tormes de Salamanca jugó una Gallarta el 18 de septiembre del 37. También parece que jugó en Sevilla, en el frontón Sierpes, antes de la guerra, ya que una sevillana, Dolores Milán, que serán tres hermanas, a ella le llamaban Araceli, porque claro, llamarse Dolores en Sevilla era bastante común, y como a las mujeres, a diferencia de los hombres, y esto es una de las cosas que nos hace difícil rastrear, se la llamaba por el nombre de pila, Lola, Dolores, Loli, o sea, claro, Dolores en Sevilla había un montón, y entonces pues a esta le llamaron Araceli. Su nombre a pesar de que se llamaba Dolores, su nombre en el frontón se llamaba Araceli. Esto es otro de los problemas que hemos tenido a la hora de rastrear, porque mientras que los varones se llaman por su apellido o por su lugar de nacimiento, a las mujeres, pues, Pilarín, Carmen, pues imagínate, es muy difícil trazar un poco la vida de todas de este millar de mujeres que se dedicaron a la pelota como mínimo, ¿no? Bueno, entonces esta sevillana, Dolores Millán, recuerda que una gallarta le regaló una raqueta, ¿no? Que se dedicaba por una gallarta al juego de raqueta, porque ellas tenían mucha afición de pequeñas, las hermanas, al frontón Sierpes de Sevilla, y parece ser que una gallarta les regaló, por lo que cuenta, ¿no? El 2 de abril de 1941 el mundo deportivo anuncia que irán a Barcelona, un nuevo frontón que se abre, Gallarta tercera, Quintana, o sea que había tres por ahí, Quintana segunda e Irura. No dice los nombres, pero bueno, sabemos que había tres con el nombre de Gallarta, ¿no? Aparte de Chiquita de Gallarta, o sea que tenemos, yo creo que 4 Gallartas por ahí. No sabemos si alguna es Merche Merodio, pero creemos que no, porque a Merche Merodio se le llamaba Merche, no se le llamaba Chiquita. Entonces aquí es verdad que en el libro hablan de Carmen Murga, de Pilar Moreno, de Brígida Alberdi y de Obdulia Galíndez. Yo no he podido encontrar estos nombres en lo que he escrito en el libro y en alguno de los documentos que tengo en casa. Pero bueno, no sé si ellas serían así Gallarta, o sea, se les llamaría Gallarta. Seguramente a Obdulia se le llamaría Gallarta, porque era un nombre un poco extraño como para llamar. Seguramente igual una de ellas es Obdulia. Brígida también, igual no era un nombre muy pomposo. Pilar y Carmen seguramente se llamarían Pilar y Carmen en el frontón. Pero bueno, que pueden ser de estas, pero al menos había 4 gallartas por ahí danzando en esos años, ¿no? A finales de los años 30 y 40.
yo estaré atenta más y si puedo os lo diré. Bueno, entonces en estos procesos de recuperación de la memoria, en lo que es tan complicado, porque a las mujeres se les llama por su nombre, esto pasa todavía, a los chicos se les dice nombre y apellido y a las mujeres a cualquiera los dicen por el nombre, es otra de las formas en las que es muy difícil rebuscar en la historia los logros o lo que han hecho las mujeres, pero desde luego hubo un proceso de invisibilización de este deporte clarísimamente por parte del gobierno vasco y de todas las publicaciones que saca el gobierno vasco de las revisiones. Nosotros los vascos teníamos esa enciclopedia, casi era obligatorio comprarse la enciclopedia de nosotros los vascos para ser parte del renacimiento cultural vasco, ¿no? De los 90, en 1990. Bueno, pues en esa enciclopedia también, pues la verdad es terrible los comentarios, ¿no? Sobre la raqueta. O sea, dicen, no, bueno, la raqueta un poco en la línea del 46 de Bombín, un poco lo mismo, ¿no? O sea, es como la raqueta, esa cosa que, claro, ¿no? O sea, de repente dices, ostras, pero si es que esto fue un fenómeno increíble, o sea, fue un fenómeno que tuvo más pelotarias mujeres que hombres, pero si tú no lo recuerdas y no lo comentas, o sea, y no lo escribes, pues es muy difícil que permanezca, ¿no? Incluso las propias pelotaris, aquí tenemos a una de las grandes figuras de los últimos años, Chiquita Daizarna, la que está mirando las pelotas, porque ellas también elegían las pelotas, por supuesto, para jugar. Ella ni se acordaba, no, ni sabía lo que había sido la pelota de los años 40 y los años 30. Cuando yo le contaba lo que eran los frontones y el éxito que tenían los frontones, ya no se lo podía creer. Una persona que había jugado a raqueta, ¿no? Que había jugado a raqueta en los años 70, no podía creer que eso hubieran sido los años 30 y los años 40 de la raqueta, ¿no? Entonces, bueno, hay un proceso de olvido que muchas veces hablamos de la memoria histórica es muy corta, o sea, realmente nos acordamos de lo que nos parece importante en el presente, y entonces si queremos borrar eso porque nos parece que no es la construcción nacional y la idea que queremos hacer de nosotros, en eso no cabe, ¿no? No, la pelota vasca, claro, es el escudo de la Federación Española de Pelota tenía la raqueta, pero la quitaron. En este proceso, en el 44, quitaron la raqueta y dijeron solo la cesta, la pala y la mano, ¿no? O sea, como herramientas, y bueno, la cesta que también es el remonte. Entonces, nada más, esto es lo que os he venido a contar. Es que ricasco. Ahí tenéis, por si acaso, mi mail si alguien quiere contarme algo de raquetistas de esta zona o tiene curiosidad por algo, ahí me podéis escribir. Pero bueno, ahora estaría bien también que me contéis pues lo que, si os ha sorprendido algo, si sabíais algo, Ni idea. No sabíamos nada, ni que hubieran existido, vamos. No. Y de Gallarta, gente, ¿eh? Encima eso. Ahora tenéis que exigir a esto que ponga las fotos. Ahí hay una. Lo que pasa es que es una pena que no esté, a ver si conseguimos una, yo voy a buscar una con raqueta para que en el frontón las chavalas que están empezando a jugar vean que igual que hay estos varones ahí con sus herramientas, pues que también hubo... Es complicado también eso, ¿no? Conseguir pues, testimonios de esta gente que ya habrá fallecido y tal, pero bueno, igual hay fotos, igual fotografías de familiares, sabiendo los apellidos, por ejemplo de Merche Merodio, igual podemos contactar. Merodio Galindo. Bueno, y haremos algo. Bueno, yo también estaré atenta, ¿eh? Y si aparece algo, sobre todo esa foto ya os la mandaré, o sea, lo que hay ahí es evidente, o sea, solo se le ve la cara. Es una pena, no se le ve pelotari, pero tiene que tener, porque todas tenían fotos de estudio con la raqueta, o sea, por las mismas que tenían los pelotaris. No hubo hombres que jugasen, ¿no? ¿Perdona? La raqueta. Si no hubo raquetistas hombres. Hubo raquetistas hombres. Antes de la guerra era bastante, o sea, había también había también raqueta masculina, pero en un momento dado se consideró que no era apropiado que las mujeres se quedaran un poco con la modalidad de raqueta y que los hombres se dedicaran a otra cosa. Hubo incluso partidos mixtos,
bastantes desafíos mixtos, bastantes hubo. Y bueno, aquí cuento, también hubo desafíos de palistas que quisieron desafiar a raquetistas, y bueno, ahí hay salsa, porque ha habido partidos en los que han ganado mujeres y otros que han ganado hombres. O sea, ¿Grabaciones se hicieron? Grabaciones. Antes les comentaba, hay una película que inaugura lo que es el cine negro barcelonés, que es un género, que es Apartado de Correos 5001, que es una raquetista, la protagonista de la película es una raquetista, y ahí salen unas pequeñas imágenes, menos de un minuto, en el que se puede ver un poco cómo era la raqueta. Porque, claro, la actriz no tiene ni idea de jugar, entonces los planos más cercanos son de la actriz y parece que está jugando a tabas, o sea, parece que está haciendo así, como cucharita, ¿no? Pero luego, en los planos generales se ve un poco cómo juegan, y se ve, pues eso, se ve un rebote detrás, cómo se giran y No golpean. grababan nada, ni mano, ni punta, ni nada. No se grababa nada. Ah, bueno, sí se grababa, sí hay imágenes de pelotas, sí hay imágenes. Yo estoy segura que hay material grabado en México, seguro. Yo ahora voy a México en agosto y voy a buscar. Sí, claro. Voy a buscar imagen, porque yo tengo mucha curiosidad, me gustaría ver un partido de estos, claro. Me gustaría verlo porque me parece que un fenómeno así no se puede sostener en una cuestión erótica, no, o sea, en una cuestión de ver a chicas con la falda un poco corta, o sea, no se puede sostener así. Por eso, en países donde están más liberados sexualmente que en España, o sea, quiero decir, en México en esa época era un país muy liberado. ¿Por qué gustó tanto? O sea, ¿qué es lo que tenía la raqueta que gustaba tanto, ¿no? Evidentemente el pádel gusta mucho ahora, el tenis ha gustado mucho, era una cosa pues parecida, ¿no? El frontón es un deporte muy divertido, o sea, ponerse a jugar, cualquiera que se ponga a jugar un poco es un deporte pues, como muy satisfactorio, ¿no? El frontón es muy satisfactorio y es muy protector, le gusta, no sé, es una sensación muy agradable jugar a pelota. Entonces, pues eso, también la configuración muy teatral, ¿no? Cuando la pared izquierda aparece, la cancha, ¿no? O sea, si veis los frontones de punta que hubo por el mundo, pues los grandes frontones pues, de Shanghái, es un teatro enorme, como donde, bueno, espectacularmente es muy imponente, ¿no? Entonces, pues esto que sería un deporte muy ágil, muy veloz, también con mujeres jugando muy bien. Bueno, hay algunos hombres pelotasales de la época que decían que Chiquita de Anoeta era el mejor pelotari de la historia, el mejor, decían en masculino, ¿no? Para decir que era muy impresionante verla jugar, ¿no? De la zona de México donde han estado jugando y demás, ¿sabes los lugares concretos, no? Sí, bueno, en DF, los dos frontones en DF y luego había otro frontón en Tijuana. Sí. No tengo, porque yo tengo primos ahí que les puedo decir que investiguen o que pregunten. Sí, tú di a todo el mundo que investigue, o sea, da igual que yo investigue uno también. justo trabaja para el ministerio, para tal, o sea, te quiero decir que tienen contactos. Muy bien. Que igual pueden buscarte algo, lo que sea. Pues si quiere, yo voy a ir en agosto, pues en la primera quincena, seguramente, todavía no tengo decidido, entre el 15, el 5 y el 20. Si quieren que les cuente esto también, ahora hay una serie de televisión que está allí en México sobre las raquetistas en los años 20. Es una serie que parece que es un poco, pues muy telenovela, es un poco telenovela de cosas de amor y de estas cosas. Pero bueno, es una serie que acaba de iniciarse ahí y que las pelotaris, se llama Las Pelotaris 1926 y es en esa época, está recreada un poco en los años 20 y bueno, pues está en estos momentos allí también vamos a decir, o que están oyendo algo de esto, vamos. Así que
Si quieres, yo encantada de No, que es estos... que se supone que tengo gafas, pero no veo bien desde aquí. Me está diciendo bueno, una- no, ya Hola, lo tengo, ya González. lo tengo. @ehu.eus. Pues lo tengo guardado, me pongo en contacto con ellos y si eso Sí, os diles, pongo en yo- contacto. Sí, yo por ahí estaré, o sea, yo encantada de contar esto, a mí me encanta, me gusta contarlo y... Has dicho antes lo de la falda, o sea, que decía que esto era tal, pero eran las faldas largas o pantalones. La corta ya cuando habrá sido luego, ¿no? Hubo, al principio eran hasta la rodilla, al principio en el 17, bueno, un poco debajo de la rodilla. Luego, esta es otra de las cosas que se dicen, o sea, para que antes de que yo, pues, de que escribiera este libro y un poco revisara bien todos los documentos, siempre se decía que el franquismo había intentado prohibir la raqueta, que era verdad, y que había alargado las faldas. Pero eso no es verdad. O sea, eso es, con la imagen es muy potente, ¿no? Porque es como intentar como reprimir, ¿no? Pero las faldas se alargan un poco antes de la guerra. Se empiezan a alargar un poco antes porque hay ya un movimiento como bastante... O sea, antes de la guerra ya se empieza a hablar de que las mujeres tal, de que el deporte, de que igual no son buenos algunos deportes, para la maternidad, bueno, estas cosas que se dicen que es la forma de que las mujeres se vayan a casa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se alarga un poco antes y luego se vuelve a cortar y luego ya en los años 60 se acorta con la minifalda, ¿no? Aparece la minifalda y se acortan mucho las faldas, ¿no? Pero bueno, a principios de siglo, si os fijáis, si buscáis un poco las atletas de principios de siglo de atletismo, o sea, las que corrían, saltaban, tal, iban con unos shorts cortísimos y con camisetas de tirantes. O sea, quiero decir, nos creemos como que nos hemos liberado en los 2000 o en los 90 y esto no es así. O sea, ha habido periodos anteriores donde las mujeres hacían mucho deporte y hacían deporte cómodas, vamos a decir. O sea, el deporte cómodo se debe hacer, no con esas faldones, ¿no? Pues muy bien. Bueno, Espero que has Muchas gracias.